Bueno, entonces, pues si les parece, pues comenzamos, ¿verdad? Sobre este antecedente. ¿Sí? Continuamos con el área de reformas fiscales y en este caso daremos un vistazo pues, a las cuestiones laborales en términos generales, aunque tienen repercusiones de carácter fiscal, sobre todo la materia de outsourcing. Y obviamente, pues esa ya quedamos, todavía no sabemos bien qué se va a aprobar, o sea, vamos a dar un bosquejo nada más general de la misma. Las otras dos parece que van a estar como, pues, como las mandó el Ejecutivo, ¿no? En realidad, esa va a ser la situación, que se van a mandar como las mandó el Ejecutivo y así se van a aprobar, porque de hecho así se aprobaron ayer en la Cámara de Diputados, ¿de acuerdo? Veremos a ver si en el Senado no le hacen algún cambio significativo. Bueno, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Ya saben, la reforma fiscal de 2021. Hay algunas cosillas de la reforma laboral del 2019 que todavía están pendientes de operación, entonces vamos a dar un repaso que se van a empezar a operar a partir de este año 2021, entonces creo que tiene importancia en recordar algunas cosas de esa reforma laboral que todavía están en proceso de desarrollo. Luego veremos los puntos medulares de la reforma en materia de subcontratación, también conocida como el outsourcing, ¿verdad? ¿Sí? Y luego vienen las reformas en materia de teletrabajo, que esa, pues como decíamos, ayer ya se aprobó en la Cámara de Diputados, y de la reforma en materia de retiro y pensiones, ¿verdad? Que también ayer se aprobó en la Cámara de Diputados. ¿Sí? Algunas cosas, algunos detalles que aún nos quedan de la reforma laboral de 2019. Recordar, ¿verdad?, que esta pues fue hecha por la cuarta transformación, ¿verdad?, que no está llegando ni siquiera a la cuarta resolución miscelánea en términos generales, ¿verdad? Y luego se reformaron 650 artículos de la Ley Federal del Trabajo y fue publicada el Día del Trabajo, o sea, el 1 de mayo de 2019, sin cambios en lo relativo a su contratación laboral, porque eso dijeron, bueno, lo vamos a dejar para después, y después parece que va a seguir siendo después, porque todavía este año no se aprueba. Había como la idea, ¿verdad?, de que ya estuviera esto debidamente pues previsto en este año, antes de que cerrara este periodo ordinario. Sin embargo, pues los líderes empresariales andan por ahí pues discutiendo todavía con el Ejecutivo algunas cuestiones que son de importancia muy relativa. Entonces pues se está considerando que esto pues es valioso y por esa razón lo han postergado en materia general, ¿verdad? Y entonces por esa razón se está dando este plazo adicional hasta febrero, ¿de acuerdo? Entonces esto del 1515A, pues de hecho la idea es que se va a derogar esos artículos, los artículos relativos a la subcontratación laboral. No sabemos si al final lo van a derogar, porque ya ustedes saben que andan ahí todavía en discusiones. Y obviamente otras disposiciones nacionales e internacionales. Esto era lo que era la reforma laboral, ¿no? La libertad y democracia sindical, nuevo modelo de impartición de justicia laboral. Entre este modelo de justicia laboral es el que está todavía en proceso. Una buena parte de ello todavía no operan, o sea, siguen operando hasta ahorita las juntas de conciliación y arbitraje, ¿verdad? Pero pues pronto se van a convertir en los tribunales del trabajo. Entonces, esa es una modificación importante y está en proceso, ¿verdad?, de desarrollo esta parte de la impartición de justicia en materia laboral. No sé si hay algo. Para que lo recojan a las 6 o 6:30. Perdón, hay mucho ruido. Entonces, ya se hacen algunas precisiones en cuanto a los menores de edad. Se busca que ya no haya discriminación, inclusive, pues creo que los movimientos actuales que está promoviendo el gobierno federal en las secretarías, ¿verdad? De hecho, los últimos movimientos fueron puras mujeres, ¿no? Entonces también buscando desde todos los ámbitos, porque ya haya más chicas por ahí, trabajando en todos los ámbitos, desde el primer nivel pues, hasta los niveles más bajos, ¿verdad? Que también ya no se dé la discriminación. El derecho a la seguridad social de los trabajadores del hogar, que también está en proceso todavía de implantación, y el salario profesional para trabajadores del campo, ¿verdad? Esos son los ejes que había para
para esta reforma laboral. Les digo, y aquí están, recordar, están en proceso todavía de operación los centros federales de conciliación y registro laboral, que aún todavía no entran en funciones, ¿verdad? De hecho, ya se designó al encargado del Centro Nacional de Registro y Conciliación Laboral. Entonces ya está por ahí ese encargado, lo nombraron apenas en enero de 2020, pero aún no entra en operación este centro laboral. ¿Qué va a hacer este centro laboral? Pues va a llevar los sindicatos, va a registrar los contratos colectivos. Recuerda, por ejemplo, los sindicatos antes se registraban en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pues esa función va a pasar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El registro de los contratos colectivos, los cuales ya por ley van a tener que tener revisión al menos cada 4 años, porque había muchos contratos colectivos que luego nunca los modificaban, ¿no? Ahí se la iban llevando de per secular seculorum y nunca les hacía ningún cambio. Entonces, obviamente, pues ahora ya se establece que debe haber al menos una modificación cada 4 años, ¿verdad? Va a venir el registro de los reglamentos interiores de trabajo, que cobra importancia con la modificación que se hace en la cuestión del teletrabajo, ¿verdad? La modificación en teletrabajo tiene ahora cierta importancia en este aspecto fundamental, toda vez que parte de lo del teletrabajo, cuando no tienes contrato colectivo, lo vas a tener que poner en el reglamento interior de trabajo, en caso de que tuvieras pues operaciones de teletrabajo, ¿verdad? Y ahorita, pues, obviamente, pues, por ejemplo, todas las universidades están en teletrabajo, ¿no? Por ejemplo, todas las escuelas en términos generales. Pues es un impacto importante para este tipo de empresas, estas modificaciones, ¿de acuerdo? Aspectos relacionados con las mismas, o sea, con sindicatos, con contratos colectivos y con reglamentos. Y, obviamente, pues, actuar como conciliador entre partes, toda vez que desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje. Y, obviamente, pues, se crean los, tribunales del trabajo, pero esos obviamente verán la cuestión legal. La conciliación se la van a dejar a este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Entonces, eso es una cosa importante, ¿no? Ya saben, el Centro de Registro Laboral, de Conciliación y Registro Perdón, Laboral. Miguel, perdón que te interrumpa. Entonces, ahorita la presentación del reglamento interior de trabajo que ante la Junta se debe presentar, que rara vez lo hacen las empresas particulares, ¿sí? Ya debe ser de forma obligatoria para todas ante ¿cómo te dijiste? Junta de registro, función del Centro Federal de Conciliación, ¿no? ¿Es correcto? Es correcto. Bueno, aún todavía no está en operación. No está en operación, sí lo sé. Sí, pero en cuanto ya esté en operación, sería necesario. Y de hecho, una obligación que se establece es cuando tengas actividades de teletrabajo, que ahorita pues está pasando, ¿no? Por razones de la pandemia. Y en pandemia muchas empresas pues tienen parte de sus operaciones, sobre todo cuestiones administrativas, en teletrabajo. Pues tienen que ponerlo en el reglamento interior de trabajo. Eso es lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Y entonces, al tener que ponerlo en el reglamento interior de trabajo, pues va a tener que ir en el Centro Nacional de Registro, en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, donde se van a registrar. Ahorita, mientras no entra en operación, pues tendría que hacerse. Y ahora, eso obligaría, si tú tienes cuestiones de teletrabajo, recuerden que lo de teletrabajo va a entrar en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial. Entonces, en cuanto se publique esa norma, pues ya va a ser obligatoria. Y si dices, oye, yo tengo trabajadores en teletrabajo, pues inmediatamente tienes que hacer ajustes a tu reglamento interior de trabajo, porque es una obligación formal de los patrones el presentarlo. Y no viene un plazo, o sea, no dice, bueno, les vamos a dar 6 meses o algo así. Ya ven que luego en transitorias meten esas cosas. Y no dice, o sea, ¿qué quiere decir? Que lo tienes que hacer de inmediato. Y obviamente, pues si no te puedes hacer acreedor a las multas correspondientes, ¿no? Que van de 12,000 a 455,000 más o menos la multa por los incumplimientos en materia laboral. Ok, gracias. Bueno, entonces, obviamente, pues en este supuesto, ya desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, pues no resolvían correctamente los conflictos. Recuerda que las juntas de conciliación y arbitraje, pues eran tripartitas, ¿no? Y entonces, obviamente, pues había por ahí cierta, pues, o sea, como
parte de los miembros de las juntas eran representantes sindicales, pues claro, decían, pues resolvemos con nuestro sindicato, y los demás, pues, ay, que se jodan, ¿no? Y pues eso era lo que no quería que ocurriera el gobierno federal, ¿verdad? Entonces, pues, esa es la razón por la cual se dio este supuesto. No representaban a los trabajadores y obviamente, pues, la cuestión tripartita generaba una especie de simulación, porque, pues, claro, ellos querían desarrollar la cuestión de pues el propio trabajo que está ahí, ¿no? O sea, a los propios trabajadores que ellos representaban en sus sindicatos. Estas son algunas fechas que todavía están por ahí corriendo. Obviamente, pues digo, esta ley entró en vigor el 2 de mayo de 2019, ¿verdad? El plazo para expedir la ley orgánica de los Centros Federales de Conciliación y Registro Laboral era de 180 días, venció el 1 de noviembre, pero pues si el encargado de esto apenas lo nombraron el 6 de enero, que fue de 2020, ¿verdad? Entonces, pues obviamente era importante la cuestión de llevar este detalle del Centro Laboral de Registro. Adecuaciones en los estatutos sindicales se deben realizar durante 2020, sobre todo para establecer la democracia sindical, ¿verdad? En esta democracia sindical, obviamente, pues lo que obliga, ¿sí? Es de que, pues, hacer las votaciones para elegir a los líderes sindicales se tiene que hacer por voto libre y secreto, ¿verdad? Voto libre y secreto. Entonces, pues, es lo importante que ocurre en este supuesto, ¿verdad? En el cual ya se establece, pues, que todos los sindicatos tendrán que establecer eso. Porque había muchos, ¿no? Que vamos a celebrar una asamblea y no sé cuánto, y pues ya tenían ahí a todos seleccionados. Y ya saben, si no votan por nuestro líder sindical, los corremos, ¿verdad? Y entonces, pues claro, pues, y como la votación era a mano alzada, pues luego eso creaba problemas, ¿no? Entonces ahora de ser voto libre y secreto, o sea, se va a tener que hacer papeletas, pues hacer el depósito y demás. Todo esto se va a tener que hacer en un periodo de 2020, las modificaciones. Claro, los que ya tenían ese tipo de democracia sindical, pues no había problema, ¿no? Y es correcta tu observación, porque muchos sindicatos, ¿sí? Que tienen sus delegados, los delegados no socializaban y no democratizaban, ¿sí? Ya las decisiones, sino que ellos tomaban las decisiones ya directamente, ¿sí? En representación de sus agremiados. Entonces, exacto, ahorita por ley ya hay que hacer las consultas de la revisión de contrato colectivo de trabajo, tienen que hacer las consultas para que todos voten, porque suele suceder que en algunas universidades sucedía que era nada más el voto lo que prevalecía era el voto del delegado, ¿no? Entonces, del delegado o de la junta, o de la junta directiva, ¿no? Pero de todos modos eso ya no se puede hacer, o sea, ya no se puede hacer. De hecho, ya se tiene que democratizar las decisiones, es correcto. Exactamente, esa es la situación. Y tienen hasta finales de año, pues de hecho eso todavía está en proceso, ¿no? Porque todavía no se termina el año, tendrían hasta el 31 de diciembre para poder hacer la adecuación a estatutos y obviamente los procedimientos de consultas de las normas sustantivas que afecten a todos los trabajadores del contrato colectivo, ¿de acuerdo? Entonces, estas cosas pues son las que deben de ponerse en pie para efectos de que se consideren legales, ¿de acuerdo? Y luego, obviamente, los Centros Federales de Conciliación y Registro Laboral empezarán en operación 2 años después, o sea, el 1 de mayo, que pues de hecho sería el 2 de mayo, ¿no? Porque el 1 de mayo pues ya sabemos que es día festivo, pero ya tampoco no está tan lejos, ¿no? Es lo que estábamos comentando hace un momento, ¿verdad? De que, por ejemplo, ya los registros de los contratos, de los reglamentos interiores de trabajo, ya no van a ser en la Secretaría del Trabajo, sino van a ser en este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Hasta el nombre se me hace cansado para decirlo nada más, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente las autoridades conciliadoras de locales y tribunales locales iniciarán funciones 3 años después, o sea, el 1 de mayo del 2022, o sea, eso todavía está en proceso. Aunque ya ha habido muchos estados que dicen, oye, pues suelta la lana, ¿no? Y ya ven que estamos en austeridad republicana. Y el presidente dice, pues ustedes ahí pónganle. Y dices, pues ¿de dónde? Y entonces pues anda ahí el tira y afloja
en la cuestión de los recursos, porque al ser tribunales locales, pues tienen que depender obviamente de los gobiernos de los estados y obviamente pues eso crea un problema en estos aspectos de desarrollo, ¿de acuerdo? Y obviamente pues todavía están la autoridad conciliadora federal y tribunales federales iniciarán funciones en 4 años, o sea, a partir del 1 de mayo del 2023, o sea, irán entrando de manera paulatina y con esto irán desapareciendo las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje. Cuando entren ya los tribunales laborales, dejarán de tener aplicación estas juntas, ¿verdad? Bueno, otras disposiciones importantes de aquello, pues ya saben, el artículo 25 habla de la designación de beneficiarios. Entonces, debe designar beneficiarios los trabajadores, ¿verdad? Muchos, si tienes contrato colectivo, pues obviamente tienes que hacer como una hoja de designación de beneficiarios. Y si tienes contrato individual, pues en el contrato individual se debe de agregar a los beneficiarios que van a cobrar a la muerte del trabajador o su desaparición forzada, ¿verdad? ¿Sí? Deberán de cobrar los derechos laborales, ¿verdad? De ahí será, pues ya sabes, ¿no? Puedes poner a tu esposa, a tus hijos o a la que más quieras, que no tiene por qué razón ser tu esposa necesariamente, ¿no? Porque el cariño se da en diversos sentidos, ¿verdad? Otras disposiciones importantes que también están ahí, que ya tienen vigencia y que son importantes, ¿verdad? Recordar que tratándose de abogados liquidantes, representantes o testigos, no se puede ofrecer algún beneficio personal o dádiva a los de los centros federales de conciliación, ahorita las juntas de conciliación y arbitraje. No se pueden alterar los documentos firmados por el trabajador con fin distinto para incorporar renuncias, ¿sí? No se puede exigir los papeles en blanco de la contratación en cualquier momento laboral, porque ahorita nos han llegado demandas donde dice el trabajador que firmó renuncia, dice, es que me hicieron firmar hoja en blanco y pues yo la firmé, y entonces dice, eso no vale. Y ya, o sea, desde antes te están así como, qué barbaridad, ¿no? Y entonces está curiosa la situación en este aspecto en el cual dicen, ok, pues si ya pues ya cualquier renuncia es mejor, ¿verdad? Si lo vas a hacer, pues mejor llevarla a que la ratifiquen ya sea los centros de la defensa del trabajo, los estados, o bien las juntas locales de conciliación, porque pues los trabajadores ahora nos están demandando así, ¿no? Y dicen, cualquier renuncia que esté firmada, yo la firmé en blanco y entonces ellos le llenaron ahí. Y dices, ¿eh? Y ahora recuerden que lo que dice el trabajador es cierto, entonces ahora hay que comprobar que eso no es verdad. Entonces, para que tengan especial cuidado, ¿no? Y esta cuestión que es muy común en las demandas laborales, ¿no? Donde dice que si presentas hechos notoriamente falsos en un juicio laboral por cualquiera de las partes, ¿verdad? Sobre salario, jornada, tiempo, antigüedad o relación de trabajo, es un acto impunible. Porque luego nos dicen los trabajadores, fíjese que a mí, yo todos los días trabajaba 7 horas, extras. Y decías, ay, ¿cuál? Si ese señor cuando daba la hora de salida ya estaba listo en el checador, ¿verdad? No daba ni siquiera las 4, que era la hora que salía, y ya estaba ahí, ¿verdad? Entonces es listo para irse. Entonces dices, no, pues, ¿qué onda con esto, no? Pues eso es un hecho notoriamente falso que puede solicitarse como una agravante en contra de los que hagan este tipo de cosas, ¿verdad? Bien. Vamos a Pero entrar acá, perdón, sí es importante señalar, como la carga de la prueba lo tiene el patrón la mayoría de las veces, ¿sí? Porque siempre. los hechos que describe el trabajador en el momento de elaborar, pues no es demanda, ¿no? Pero porque se va a la conciliación arbitraje primero. Yo he visto lo que dicen, llegué y me despidieron y no me han pagado esto, esto y esto y esto. Así es. La carga de la prueba la sigue teniendo la empresa. Por eso es súper importante, pues las horas extras que estén aprobadas, que estén en algún registro, el reloj checador, las políticas, etcétera. Porque, no sé, esa es la pregunta, ¿sigue teniendo la carga de la prueba el patrón, ¿no? Porque Siempre. no hay ya sea deficiencia, ¿cómo se llama? Suplencia de la deficiencia de la queja por parte de tribunales y
los patrones son los que deben demostrar todo lo contrario. Así es, efectivamente. Independientemente de que sean hechos falsos en un momento dado. Sí, así es. Así es lo que le decía, ¿no? Eso de, yo todos los días me quedaba 7 horas extra porque eran bien matadores y tú dices, ya a las 4 de la tarde ya estaba usted checando. Nomás checaba a las 3:57 y salía a las 4, pero pues tú tienes que demostrarlo. Si no tienes reloj checador, que luego pasa en muchas, sobre todo pymes, ¿no? Que no tienen ni reloj checador, pues entonces sí se pone seria la cosa, ¿no? Porque el trabajador va a tener la razón y tú vas a tener que pagarle, pues, al menos un año de horas extras, ¿no? Entonces, abusados con eso, porque habitualmente así es como se estructuran las demandas laborales, ¿verdad? Y yo he encontrado luego muchas, no, es que esto es falso, esto no va a proceder, le digo, a ver, ¿tiene usted las pruebas? Pues no, pero es que es mentira, le digo, pues no tiene las pruebas, entonces es verdad, ¿no? Y ahí es donde está el detalle, pues que te puede meter en un problema de carácter Y legal. fíjate que a un cliente le pasó ahora, Mm. que le demandó una persona y que declaró que, que inició su trabajo en X fecha, ¿no? Y ahorita, hoy por hoy ya puedes entrar, y que no estaba inscrito al Seguro Social y que a partir de esa fecha se le inscribió. Como ahorita ya puedes entrar a la página del seguro y puedes imprimir desde que inició tu vida laboral, ¿no? Que me estoy refiriendo a la inscripción al Seguro Social. Entonces, pues fue para desvirtuar ese hecho de esa afirmación en este caso, del empleado, que fue contratado e inscrito al Seguro Social a partir de tal fecha. Y decía otra cosa completamente esa constancia por parte del Seguro Social. Yo creo que allá también no se puede, pues, calificar de falso ese hecho declarado por el trabajador. Que y se le impute, pues, hay sanciones. Es una infracción, es un agravante. Dijiste que es un agravante, ¿no? Así es, o sea, ya se consideran en el Hay que ver en 48 qué consiste. bis de la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Se consideran que estas actuaciones pudieran llevar a una responsabilidad de carácter legal a los que hagan este tipo de afirmaciones notoriamente falsos en los juicios laborales. O sea, puedes hacer efecto de este artículo 48 bis. Porque sí, casi todas las demandas el trabajador tira, pero con ganas, ¿no? O sea, cuando te va a demandar, va a tirar a matar, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces, ahora lo que puedes hacer es decir, muy bien, entonces déjame abrimos una, pues digamos como un efecto dentro del juicio en el cual pues se abra un análisis de los hechos notoriamente falsos en el proceso laboral. Entonces, para que tengan cuidado con eso. Y les digo, y esta parte a mí me preocupa mucho, ¿no? Porque esto sí lo pusieron de que alterar un documento firmado por el trabajador y entonces todas las demandas llegan. Si hay una renuncia, yo no fui. Hicieron firmar un papel en blanco, entonces no se toma en cuenta. Y tú dices, ¿eh? Y aunque haya sido una cuestión, digamos, de carácter legal, que se haya hecho bien la renuncia y todo, pues cuidado, porque los trabajadores pueden decir que es falsa y cuidado porque te pueden meter en un problema de carácter legal. ¿De acuerdo? Pero el problema que también no sé cuál es tu opinión, que ese papel de blanco que firman lo convierten en pagaré y vámonos. Entonces, al menos te van a embargar algo si tienes algún bien. También puede Ese ser. es el problema también. No tanto laboral, sino lo convierten ya en mercantil, porque pues, el pagaré es 100% mercantil ese documento, ¿no? Y por la literalidad te pueden ejecutar. Entonces, Sí. también eso es un problema. Esa amenaza que el patrón indebidamente le hace al trabajador porque es una práctica indebida, 100%. Sí, no, eso no debe de ser, ¿no? No debe de ser. Pero bueno, pues luego pasa, ¿no? O sea, luego pasa. Hay empresas donde, pues decía, aquí no contratamos a nadie si no firma su renuncia. Y tú dices, pues bueno. Y ya que, pues el trabajador quiere laborar, ¿no? Entonces, pues firmaba la renuncia, ¿no? Y entonces decías, bueno. Entonces ahí ya se vuelve un problema de carácter legal. Entonces hay que tener cierto cuidado con estas cosas, ¿verdad? Bueno, muy bien. Continuamos. Ahora sí vamos a ver. Nada más voy a dar un bosquejo general de la subcontratación laboral, porque obviamente como ya se pasó hasta febrero y todavía está, digamos,
en proceso de discusión. Ya el Ejecutivo presentó una iniciativa, pero parece que la va a aligerar, porque la verdad es que como la había presentado, pues esa sí estaba cruel. La verdad es que sí le habían tirado con ganas a los patrones, ¿verdad? Decían, es que pues ha habido mucho abuso en materia de subcontratación laboral y obviamente tenemos que frenar esto. Y dicen, bueno, como ha habido por ahí algún abusador, ¿verdad? ¿Sí? Que ha abusado de esta figura, que lo hemos encontrado, ¿verdad? En lo cual pues, no daban de alta a los trabajadores en el IMSS, no les daban ninguna, en algunos casos ni siquiera les pagaban el salario mínimo. Pues obviamente esto se modificó, esta regla, perdón, y ahora pues iban a eliminar todo. Entonces decía Gustavo de Hoyos, que es el líder de los empresarios, decía, hombre, pues si tienes una manzana podrida, pues no tumbas el árbol, ¿verdad? Porque pues entonces sí, ¿qué va a pasar, no? Y esa era como que la idea del gobierno, o sea, tirar de tajo todo lo que era la subcontratación laboral. Pero digamos, había empresas que luego operaban de una manera más o menos adecuada, ¿no? ¿Qué te gusta? Manpower, ¿no? Tenía una forma de trabajo más o menos adecuada, con los trabajadores asegurados y todo, y sí prestaba un servicio más o menos bueno. Pero decía, no, aquí como hubo 3 abusadores, ahora resulta que ya nadie va a abusar. Y dices, no, oiga, pero si hay gente que sí operaba correctamente. Además, en Estados Unidos también la subcontratación laboral es una cuestión que es muy común, ¿no? Entonces, pues dicen nuestros socios comerciales, dicen, oiga, pues es que acá con nosotros sí se puede hacer esto y no hay ningún problema. Pues sí, pero ya aquí en México lo querían eliminar. Bueno, ¿cuál es la reforma en esta cuestión de la subcontratación laboral? Pues ya sabes, desde la 2019 no había habido cambio en el concepto de subcontratación laboral, ¿verdad? Y ya sabemos que lo que dice actualmente, que la subcontratación laboral señala que el contratista se considera patrón en este esquema y obviamente presta un servicio o ejecuta obras con trabajadores bajo dependencia que coincide con el siguiente amparo directo. O sea, ya había, digamos, algo de jurisprudencia en la cual se establecía, pues, que si no había los elementos propios y suficientes y las condiciones de trabajo, el patrón se volvía bueno, el dueño de la empresa se volvía el patrón de los trabajadores que tuviera bajo subcontratación laboral. O sea, eso ya se había regulado de manera legal, ¿verdad? Entonces, no había habido modificaciones en la modificación de 2019, que como vieron fue grande, ¿verdad? Pero ya digamos, en los tribunales, pues ya se había decidido que si no había los elementos suficientes, pues el patrón era el que asumía. Y aquí, por ejemplo, pues en las empresas locales, que hay muchas del automóvil muy grandes, pues, por ejemplo, en Nissan de repente subcontrataba, ¿no? Vamos a hacer unas obras. Ok. Y contrataba una constructora. Pues la constructora llegaba e imponía a su gente, pero la empresa tenía por política, obviamente, si no traía la alta del seguro todos los días los trabajadores, pues no los dejaban entrar, ¿no? Porque si no, entonces Nissan tenía que asumir los riesgos laborales que tenían por estos trabajadores. Entonces, eso les quitaba porque realmente las obras las iba a hacer, no sé, Constructora Aguascalientes, SADCB, y ella era la que proporcionaba a los empleados. Pues los tenía que tener dados de alta para evitar algún problema de carácter laboral. Hasta ahí, pues no creo que no había mucho problema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a hacerse ahora, verdad? Se elimina de manera total la subcontratación de personal, la cual se define en la propuesta como la persona física o moral que proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Las consecuencias, pues ahora se prohíbe la utilización de dicha figura y se derogan los artículos 15A, 15B, 15C y 15D de la Ley Federal del Trabajo, que eran los que regulaban toda la cuestión de la subcontratación laboral, eliminando este proceso, ¿de acuerdo? No se considera subcontratación de personal la prestación de servicios especializados u otras obras especializadas que no formen parte del objeto social ni la actividad económica de la empresa beneficiaria de los mismos. Y hasta ahí dices, bueno, ¿y qué es eso? Y ahí está el queso, ¿verdad? ¿Qué se consideran servicios especializados u obras especializadas? Pues yo no lo sé, pero por ejemplo, una cosa que decíamos, bueno, pues la seguridad. Muchas empresas pues tienen servicio de seguridad externa. Pues dice, si es un servicio especializado, pues sí, de hecho algunas gentes de seguridad pues traen hasta armas y demás, ¿no? Y entonces dices, no, pues yo aquí no tengo trabajadores que sepan, no sé, manipular una arma de fuego.
Entonces, pues eso puede considerarse que sí es un servicio especializado y claro, pues que podría contratarse a través de un tercero sin que esto se considerara que fuera subcontratación de personal, sino pues servicio especializado. No sé, seguridad e informática. Pues a lo mejor yo no tengo ingenieros en la empresa y digo, pues voy a contratar una empresa externa que le dé servicio a los equipos de cómputo aquí en la empresa. Pues también podría considerarse que es una cuestión especializada, ¿no? Hemos visto que han hackeado, no sé, los servidores de Pemex, de la Secretaría de Economía, aquí en Aguascalientes hackearon el registro público de la propiedad, y entonces pues resulta de que ahora vas ahí y dices, oye, ¿quiero registrar? No, pues no, aquí no se puede registrar porque no hay servicio, las computadoras se dañaron. Y entonces ahí tienen a una cantidad importante de trabajadores capturando todas las escrituras de todos los años, porque pues se dañó el sistema a través de un hackeo. Y pues pobre, ¿verdad? Pues imagínate. Entonces, quieres sacar un certificado de libertad de gravamen y dicen, no, calla, chico, calla. Inclusive, por ejemplo, si tú ibas a pedir un préstamo en el banco y por que ibas a comprar una casa usada, decían, no, aquí en Aguascalientes no prestamos porque, pues obviamente el registro público no está funcionando y pues no hay la certeza de que la casa esa que tú me dices que vas a comprar, pues realmente pues exista en la realidad. Entonces, por esa razón, pues aquí en todo el país te pueden prestar un banco para para comprarte una casa usada, ¿no? Pero aquí en Aguascalientes no, solamente casas nuevas, porque pues claro, como no estaban registradas previamente, pues creo que ahí sí hay la certeza de que sí existen ese tipo de bienes. Para que veas a lo que puede llegar esa cuestión del hackeo. Pues entonces aquí, como un ejemplo de esta situación, ahora se da a través de este servicio especializado. Obviamente este servicio se deberá formalizar con contratos en donde se indique el objeto de los servicios a proporcionar, las obras a ejecutar y el número de trabajadores que participarán. Eso de repente está complicado, ¿no? O sea, imagínate que vas a hacer, ¿qué te gusta? Voy a hacer una nave industrial. Pues, ¿cuántos trabajadores voy a utilizar? Pues no se sabe bien. Si viene bien, ¿no? ¿Verdad? Porque digo, ok, o de repente sí están los trabajadores de la constructora. Pero luego a la vez la constructora luego subcontrata, ¿no? Dice, oiga, el electricista, no, pues voy a traer otra empresa que haga la cuestión de eléctrica. La fontanería, no, que venga otra empresa a hacer la cuestión de fontanería. Y hay como áreas especializadas donde también se subcontratan actividades por parte de los constructores. Pues yo creo que esta cuestión de decir cuántos trabajadores van a participar, tú dices, hijo, pues está complicado, ¿no? Y de repente dice, oiga, pues yo tenía en subcontrata, no sé, el servicio de seguridad, y había pedido 10 trabajadores, pero de repente pues ha crecido la empresa y ahora ya no necesito 10 trabajadores, ahora necesito 15. Entonces digo, tengo que cambiar el contrato y obviamente pues hacer toda la formalización. Nuevamente porque va a haber un cambio en el número de trabajadores. Eso realmente es un lío para las empresas, ¿no? Tanto para la que contrata como para la que otorga el servicio, ¿verdad? Ya saben, las personas físicas y morales que proporcionen el servicio especializado deberán contar con autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. O sea, no nada más es decir, yo como que soy especializado. No, ¿verdad? Ahora tienes que solicitar la autorización ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y acreditar que tienes un carácter de especializado y estar al corriente en sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. Y ahí les faltó. También de una vez yo hubiera puesto la de que esté al corriente en pago de impuestos, ¿verdad? Pero bueno, en materia laboral dice, pues con que estés al corriente en pago de las obligaciones laborales, las obligaciones fiscales y de seguridad social. Y recordar que en seguridad social incluye tanto los pagos al seguro social, obviamente, como al Infonavit, ¿verdad? Tienes que estar al corriente. Y recordar que ellos ya te pueden dar esta constancia como la que da el SAT, ¿no? En la cual te dicen, usted está al corriente en el pago de las obligaciones, que es como la del 32D del Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Pues también aquí ya este tipo de organismos pues te van a tener que dar tu constancia de que estás al corriente en el pago de obligaciones para que puedas solicitar la autorización ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Puedo hacerlo chiquito? No puedo hacerlo chiquito. Bueno, ¿alguna duda?
Bueno, la autorización, ya sabes, se renovará cada 3 años y podrá ser revocada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuando las prestadoras de servicios no cumplan con los requisitos. Y obviamente cada 3 años pues tienes que acreditar esto, ¿no? El carácter especializado y que estás al corriente en materia laboral, fiscal y de seguridad social. Que también no es una cosa tan fácil, o sea, imagínate que por ahí te hacen una multita y por esa razón, obviamente, pues ya te determinan un crédito fiscal. Y a lo mejor tú la estás peleando, ¿verdad? Pero ya te aparece tu registro que efectivamente no estás al corriente en tus obligaciones laborales. Y a lo mejor es una multa de 5,000 pesos, ¿verdad? Y tú la tienes ahí en juicio y te dice, pues está pendiente del pago. Entonces te van a decir, no, pues usted no está al corriente en el pago de sus obligaciones. Entonces ya no le podemos dar el registro como especializado. Eso me imagino, no sé, para una empresa de seguridad, pues obviamente que sería una cosa muy grave, ¿no? Porque pues ahorita vamos a ver que tiene el que recibe el servicio, tiene que tener la constancia del que otorga el servicio. ¿Sí? En este caso, ya sabes, habrá un patrón prestadora de servicios especializado que será público y estará disponible en Internet. O sea, ahí les van a decir, estos están autorizados, ¿verdad? El padrón de prestadores que están autorizados por la Secretaría del Trabajo. Y obviamente si desapareces de ese registro, pues ya es como las donatarias autorizadas, más o menos, ¿no? Que ya ven que si están ahí en el registro de donatarias, pues les puedes dar donativos y si no, pues no, ¿verdad? Pues lo mismo va a pasar ahora con esta autorización de la Secretaría del Trabajo. Si alguna empresa lo pierde, pues técnicamente ya no le puedes hacer pagos. O si le haces pagos, pues las situaciones que serían no deducibles, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente, la Secretaría del Trabajo contará con 4 meses para expedir las disposiciones de carácter general que determinen los procedimientos. Y una vez publicadas estas, las prestadoras de servicios cuentan con 6 meses para obtener la autorización correspondiente. Y recordar que ya no va a ser por todas las actividades, ¿no? Ya van a ser por cuestiones especializadas. Bueno, intermediario, la ley actualmente define que es aquel que contrata o interviene en la contratación de personal para la prestación de un servicio u otro. Se plantea suprimir el término contrata y adicionar que los servicios que se presta a un intermediario pueden incluir reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otras, ¿verdad? O sea, ya no habla, obviamente, de una manera generalizada de las actividades. Se precisa que en ningún caso el intermediario laboral se considerará patrón, ya que tendrá el carácter de que el beneficio de los servicios. Se propone que para que surta efectos esto, pues, se debe hacer una sustitución patronal y deberán transmitirse los bienes objeto de la empresa o establecimiento al patrón sustituto. O sea, ya era así como, y además no daban un plazo, eran así como que en 15 días tenías que hacer todo esto de la sustitución patronal y todos los trabajadores que tenía la empresa subcontratada, ahora lo iban a hacer de la nueva empresa, de la que pues estaba recibiendo los servicios. Y entonces, pues si era un proceso que aunque aquí hablaba, mira, te la vas a poner fácil, hace sustitución patronal y listo. Y dices, quedaban dudas porque decían, oye, ¿qué pasa con los trabajadores? Porque los trabajadores pueden decir, ay, ¿y me van a liquidar o qué onda, no? Porque pues obviamente ya ahora ya no tengo el mismo patrón con el que yo venía laborando anteriormente, ya no me van a pasar a la empresa. O sea, no sé, yo trabajaba en Manpower y ahora me van a pasar a Texas Instrument, por decir un nombre, ¿verdad? Y entonces dices, entonces me van a despedir y me van a liquidar. Y eso, pues, la iniciativa, pues, no señalaba nada, ¿no? De qué iba a pasar con los trabajadores. Cámbialos, tú no te preocupes, ¿verdad? Y digo, oye, pues, los derechos laborales, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque, obviamente, pues, a lo mejor el trabajador ya tenía 4 o 5 años laborando en la empresa de subcontratación y ahora que lo voy a pasar para acá, ¿qué hago? ¿Le tomo la antigüedad o qué onda, no? Pues, esas cosas no estaban aclaradas, ¿no? Se establece que una sanción por infringir la prohibición de la subcontratación, ¿verdad? Sea contratista beneficiario, por servicios especializados u obras especializadas sin autorización de la Secretaría del Trabajo y los que reciban los beneficios de esta, la multa sería de 173,760 a 4,344,000. Y como ven, pues la multita pues ya no es poca cosa, ¿no? Ya es una cosa así como que tú dices, o sea, ya te anda dando el aqueyuyo porque pues una multa de 173,000 pesos, pues ya a cualquiera le da un poco de frío, ¿no? Ya si te ponen la mayor, pues ya que te digo, ¿no? Ya 4,344,000. Pues luego muchas de las empresas que llevamos a lo mejor no pueden ni siquiera pagar la menor. Imagínate, me refiero a pequeñas empresas que llevamos en los despachos, pues dices, pues ¿de dónde vas a sacar los 173,000, no? La verdad. Entonces, ya si te ponen la 4,344,000, pues
pues yo creo que muchas quebrarían, ¿no? Eventualmente, si ocurriera eso. Entonces, hay que tener cuidado con esta cuestión porque probablemente la multa no está barata, ¿no? En materia de seguridad social, porque también se regula en esto, ¿verdad? Se prevé que la contratación de trabajos especializados o de obras especiales deberá cumplir requisitos y las condiciones de la Ley Federal del Trabajo. O sea, sí se va a permitir también en seguridad social, pero sí cumple con los requisitos. Pues en todo caso, que tengan el registro, ¿no? Obviamente que contrate la prestación de servicios o ejecute las obras con la empresa que incumpla con sus obligaciones en materia social será responsable solidario en relación con los trabajadores de las contrataciones. Si la persona que tú contrataste no los da de alta en el Seguro Social, dice, no te preocupes, tú pagas y ya, ¿verdad? Y entonces, pues realmente le quita toda la cuestión de la subcontratación. Y obviamente se pretende que los contratos de servicios especializados entreguen trimestralmente la información relativa a los contratos celebrados para validar el correcto cumplimiento de las obligaciones patronales. Y aquí viene, de cada contrato deberá presentar relación de subordinados u otros sujetos de aseguramiento que se pondrá a disposición del beneficiario de servicios contratados, indicando nombre, CURP, número de seguridad social, salario base de cotización, así como nombre y registro federal de contribuyentes de los beneficiarios de servicio de los contratos. Y además deberá señalar copia simple de la autorización emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la prestación de servicios especializados. Y cuidado porque luego de repente dijo en la iniciativa viene que el Seguro Social, la solicitud va a ser trimestral y en el Infonavit, ¿verdad? Que es el siguiente, dice que es cuatrimestral y tú dices, o sea, esta informativa que vas a presentar aquí, pues en materia de seguridad social viene trimestral y en materia de Infonavit viene cuatrimestral y te dices, pues póngalas igual, a fin de cuentas comparten, ¿no? Tienen el mismo salario base de cotización, mismos datos, mismo todo, dices, pero pues ya ven cómo se las gasta el señor tenebroso para hacer esas cosas, ¿no? Se plantea que para la verificación del cumplimiento de las cargas en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, el IMSS y la Secretaría del Trabajo, Previsión Social, celebren convenios de colaboración para el intercambio de información. Entonces, entre ellas se van a estar informando a ver si es cierto que estás cumpliendo, ¿verdad?, con los acuerdos correspondientes. Y obviamente se impone sancionar por la presentación de la información relativa a los contratos, ¿verdad?, o ejecución de obras especializadas fuera del plazo legal con una multa que va de 500 a 2,000 lumas, de 43,440 a 168,980. Y aunque el Seguro Social luego sí es experto en hacer la cobranza, ¿no? O sea, ya el día 18 ya te anda cobrando pues las cuotas que dejaste de pagar. Entonces imagínate esta que la multa va a ser de 43,440, pues si te toca presentar, no sé, el 17 de marzo, pues yo creo que el 18 de marzo ya van a estar ahí diciendo, ay, qué barbaridad, no me han dado la informativa. Y vámonos, la multa, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, pues hay que tener cuidado porque sí, también aquí la multa no está baratita por la presentación de la informativa por la ejecución de obras especializadas. En cuanto a materia de Infonavit, ¿verdad? Se autoriza para la prestación de servicios especializados en obras especializadas que no formen parte del objeto social ni la actividad económica. La obligación que se presentará al instituto sería datos generales, contrato de servicios, monto de las aportaciones y amortizaciones, información de los trabajadores, determinación del salario base de aportación y copia simple de la autorización emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y como ven, pues los datos suenan casi iguales, pero creo que son un poco diferentes a los del Seguro Social. Entonces cada quien se deja querer en cada uno de los casos. Y yo creo que pues estas las podías mandar la misma a los dos institutos, ¿no? Tanto al IMSS como al Infonavit, porque pues digamos que tienen más o menos la misma estructura. Pero no, dice que aquí van a ser diferentes y va a traer distintos datos porque cada quien quiere lo suyo, ¿verdad? Cada quien quiere lo que le interesa. Entonces hay que tener cuidado con estas informativas. En materia de código fiscal, porque también es una modificación que impacta en materia fiscal, dice que obviamente por la definición de materia fiscal de la subcontratación personal debe estar apegada a la Ley Federal del Trabajo, ¿sí?, con la finalidad de inhibir prácticas indebidas que tienen consecuencia la evasión o elusión fiscal. En dicha definición se establece que los supuestos que no se darán efectos fiscales a las deducciones y acreditamientos. O sea, si no cumples con los requisitos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, pues obviamente tus comprobantes de deducción y acreditamiento no serían pues ni deducibles ni acreditables por la cuestión de subcontratación laboral.
Obviamente, para garantizar que la subcontratación, las contribuciones retenidas a los trabajadores se entreguen al fisco, se propone incorporar el supuesto de responsabilidad solidaria para el contratante de los servicios. En este caso, si no paga la persona que tú contrataste para efectos, no paga las retenciones por salarios o el IVA, entonces tú te vuelves responsable solidario. Se propone establecer en el 108 del código, ya sabes, una conducta consistente en que el esquema simulado de prestación de servicios especializados o ejecución de obras a realizar constituya la calificativa de defraudación fiscal y su equiparable, lo cual inclusive puede llevar a las empresas hasta la cárcel, ¿no? O sea, al empresario hasta la cárcel, porque pues obviamente pues la defraudación fiscal equiparable se considera un delito punible, inclusive que ya saben que no requiere previsión preventiva oficiosa, ya lo vimos el año pasado con las reformas, entonces pues obviamente hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? En materia de ISR, pues ya sabes, si se condiciona la deducción en pagos provisionales de los conceptos de subcontratación laboral, en obras especializadas cuando obtenga el contratista y por lo tanto está obligado a entregar copia de la autorización de la Secretaría del Trabajo, el CFDI objeto del pago de salarios de los trabajadores que le haya proporcionado al servicio o la obra. Y obviamente aquí puede ser bastante, ¿no? O sea, imagínate todos los CFDIs de todos los trabajadores, pues los tienes que tener para efectos de poder deducir. La declaración del entero de las retenciones y de impuestos efectuados a los trabajadores y el pago de cuotas obrero-patronales al IMSS, así como las aportaciones al Infonavit. Y ya decíamos, ¿te acuerdan? Hace algunos años pusieron estas obligaciones. Pues claro, es que el que recibe el dinero no tiene un solo contrato, a lo mejor tiene 10 contratos y no hace voy a hacer 10 pagos de impuestos. Pues no, hace un pago de impuestos donde refleja todos los impuestos de todos los trabajadores que estuvieron sujetos ahí. Y entonces dice, aquí está, mira, pagué 1,000,000 pesos y a lo mejor de tu obra fueron nada más 100,000 pesos. Pues, nada más dice que te entregue las FDIs y obviamente la declaración, tanto del pago de impuestos como de cuotas obrero-patronales y aportaciones en Infonavit. Pues claro, ahí va a venir el listado de todas las obras que tenga contratada esta persona y no tiene nada que ver, ¿no? Porque pues no tiene que ver. O sea, no se hace un registro por separado para cada una de las obras. Entonces, pues esto crea un problema, ¿no? Porque pues si el fisco, pues sí, tú que me va presentando un pago, pero dice que es por 100,000 pesos y tú nada más pagaste 10,000. ¿Cómo voy a saber que esos 100,000 incluyen los 10,000 tuyos? A saber, ¿no? La verdad. Entonces crea un problema real, ¿no? En materia de impuesto al valor agregado, obviamente se deroga el 1A, fracción cuarta de la ley del IVA, que era un lío, que nunca sabíamos a quién le retenías y a quién no le retenías, ¿verdad? Quita la retención, ¿por qué? Pues porque ya eso ya no tiene operatividad, era para prevenir lo de la cuestión del outsourcing. Si ya se elimina el outsourcing, pues dicen, pues ya, ¿qué caso tiene pues tener esto en la ley para la retención del IVA? Obviamente, el impuesto que se traslade al contribuyente por los servicios referidos al primer párrafo del 15D del código en ningún caso será acreditable. O sea, si no cumple con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, pues el IVA no sería acreditable. Se establece como requisito para materia de IVA en el traslado el contratante por la presentación de servicios del contratista sea acreditable en los siguientes casos. Deberá obtener del contratista copia de la autorización vigente en los términos del 15 de la Ley del Trabajo, la declaración del IVA y el acuse del recibo de pago correspondiente, ¿sí?, del impuesto al valor agregado. El contratista estará obligado a proporcionar al contratante copia del documento mencionado, la cual deberá entregarse durante el mes siguiente a que el contratista haya efectuado el pago del IVA y se le haya trasladado. Entonces, es obligación ahora también tener la declaración del impuesto al valor agregado, así como la del impuesto sobre la renta. ¿Bien? En materia de outsourcing, bueno, de teletrabajo, ya ven que ahora ya todos estamos así, ¿no? Puro calzoncillo ahí, trabajando con todo lo que da. De hecho, así estamos ahorita, ¿no? Mira, me voy de traje y todo, pero ahí el calzoncillo ahí, nada más, ¿no? Entonces, pues esta así no la estamos cascando ahora, ¿no? No sé si vieron el otro día a un señor ahí que lo agarraron en una audiencia pública en un juzgado, ¿verdad? Y nada, como este señor, de repente se le desacomodó la cámara y se le vieron los calzoncillos. Y lo peor del caso es que la contraparte, pues era un par de abogadas, ¿no? Era una jueza y una abogada, y entonces le dice, ¡ay, abogado, ¿por qué no trae pantalón? Esta es una cuestión pública. Pues así pasa, ¿no? O sea, es que pues, estamos ahí en casa y dices, no me vale, ¿no? Me vale.
Bueno, adecuaciones en materia. Recordar, esta cuestión del home office, ¿verdad? Que aquí lo llamamos teletrabajo para así mexicanizarlo, se aprobó ayer en la Cámara de Diputados y se espera que se apruebe antes de que termine el periodo ordinario, que si ustedes recuerdan, pues termina el día 15, o sea, el próximo, el jueves, ¿no? Más o menos termina el periodo ordinario de sesiones del Congreso. Entonces, se espera que antes del día 15 sea aprobado esta reforma, que ya se aprobó en diputados y pasó al Senado, ¿verdad? Para su ratificación. Entonces, creemos que no va a haber mucho problema, ¿no? Va a haber problema para las empresas, ¿eh? Porque por las empresas ahorita vamos a ver que decir, ¿y ahora yo qué hago? Dices, pues, o sea, adecuarse, ¿no? Bueno, antes el trabajo estaba regulado en el 311, ¿sí? Pero era un parrafito, ¿no? Se considera como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de información y comunicación, ¿sí? Estaba regulado como el trabajo a domicilio. Es el que se ejecuta para el patrón en el domicilio del trabajador, en local libremente elegido y sin vigilancia. Entonces dijeron, bueno, vamos a quitarlo de ahí y vamos a hacer un capítulo especial de la Ley Federal del Trabajo. Esto es un capítulo especial, como por ejemplo el de los maestros, ¿no? Se llama que es un capítulo especial, ¿verdad? Entonces, o el del trabajo de la familia o así. Entonces crearon un nuevo capítulo, ¿sí? Que se llama precisamente así, el capítulo 12 bis, que es el que habla del teletrabajo, ¿sí? Entonces, este capítulo 12 bis regula toda la operatividad del teletrabajo. Pues como ya sí es propiamente, ya va a ser aprobado, o sea, no sentimos que vaya a haber cambios significativos. Y recordar que pues ya sabemos que Morena ahí es el que manda, ¿verdad? Y pues, de hecho, ayer que se aprobó esta reforma, estuvo 411 votos a favor, entonces realmente no fue así como que, ay, Morena, no, pues 411 quiere decir que casi todos estuvieron de acuerdo con esto. Y obviamente pues estamos de acuerdo porque ahorita pues, hay muchos lugares donde estamos en teletrabajo, ya lo señalamos al principio, ¿verdad? Estábamos platicando con el maestro Villasuso, ¿verdad? Pues obviamente ahorita prácticamente en muchísimos lugares, incluido entre ellos las escuelas, ¿verdad? Ya pues obliga. Ahí en Yucatán no van a regresar en enero a clases, ¿verdad? ¿No saben ustedes? No, creo que hasta nos agarra el siguiente semestre, hasta julio. Hasta julio. O sea, oye, perdona, aquí aprovechando el tema, buenos días. Sí, yo creo que hay instrucciones generales de que el ciclo escolar se termine virtual. ¿En línea? ¿Ya no va a terminar virtual? ¿Qué sabes? Sí, o sea, digo que yo sé que hay lineamientos, o sea, que están dando el lineamiento para que se mantengan Virtual hasta julio. A menos que estés en verde. Sí. Virtual hasta julio, bueno, acá ya anunció el gobernador que para que tengamos inmunidad de rebaño va a ser hasta julio el efecto de todas las vacunas y si la programación que de acuerdo a lo que está, de cómo vayan llegando las vacunas y cómo se vayan aplicando. Entonces, que yo sepa, la universidad hasta julio está considerando, hasta el siguiente semestre. Bueno, Sí. pues ya. Entonces quiere decir que les va a aplicar esta norma, ¿no? Nos está aplicando desde abril, que acuérdate, desde abril nos está aplicando y trabajamos. Sí, pero no había regulación. Es que ahora que la regulan, pues yo mi opinión es que ya van a tener que cumplir con todas las normas, ¿no? Ya ven que viene ahí, ahorita vamos a ver, pues que te van a tener que dar para la luz y para el internet, ¿no? Entonces yo no sé, la universidad. Dios quiera, ojalá. Pues no sé, pero además la ley lo señala, o sea, es tajante al decir que si te tienen teletrabajo, pues te tienen que dar para la luz y te tienen que dar para el internet de tu casa, ¿eh? Entonces dices, caray, eso no es cualquier cosa, ¿no? Digo, no sé cuántos maestros sean ahí en la UADY, pero, o sea, creo que sí es un número importante de maestros, ¿no? Sí. ¿Número aproximado, doctor? Bueno, de tiempo completo como 800. Más todos los que se les sumas Pero es que le aplica a todos, ¿eh? No nada más a los de tiempo completo. Sí, por eso más los de asignatura y tiempo completo son como 800, si no me equivoco. Y es un dato de becas, si no me equivoco. La verdad no sé exactamente cuántos son. Digo, deben ser mejor unos 2,000, al menos. Yo sospecho, al menos, ¿eh? Pues nosotros tenemos 2,200 aquí, ¿eh? O sea, no, son poquitos, ¿eh? ¿Cuántos Aquí en la Autónoma de tienen Aguascalientes. ustedes?
Y esta universidad es más pequeña que la UADY, ¿eh? La verdad. Ahí Entonces, estoy hablando sin preparatorias, es correcto, solo superior, sin preparatoria, que la UADY tiene una prepa, 2 prepas, 3 prepas. no, Sí. pues aquí no, incluidos los de prepa, son unos 2,200 No, aproximadamente. estoy hablando nada más de universidad. No, Nivel pues es que esto superior. le va a aplicar a todos. Digo, nada más nada más estamos hablando de un solo contribuyente, ¿no? Imagínate lo que representa 2,200 trabajadores aquí en la Autónoma de Aguascalientes. Y en la UADY yo creo que son más de, debe estar cerca de los 3,000 fácilmente, entre toda la plantilla, incluidos pues, personal de tiempo completo y personal de asignatura, ¿no? No, y aparte, bueno, los manuales es otra cosa, es correcto, es correcto, es No, y correcto. faltarían todavía todos los administrativos, porque aquí administrativos son otros 2,000 trabajadores, ¿no? Entonces, aquí luego los administrativos, algunos ya están trabajando aquí. Entonces digo, bueno, pues eso ya no les va a aplicar, ¿no? Si ya estás laborando en el centro de trabajo, pues ya no te aplica lo del teletrabajo. Pero, o sea, nada más en las universidades estás hablando, en 2 universidades que no somos de las más grandes, por supuesto, ¿no? O sea, olvídate, hablamos de la UNAM y pues ya que te platico, ¿no? Esto es una cosa espectacular, o sea, hablar de eso. Pero bueno, pues, ¿qué es el teletrabajo? Ya sabes, cuando realizas actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento del empleador, ¿verdad? Y obviamente que no se requiere presencia física del trabajador bajo la modalidad de teletrabajo, utilizando primordialmente tecnologías de información y comunicación para el contacto o mando entre las personas del trabajadora como la modalidad del teletrabajo, ¿vale? Y el patrón. Para efectos de esta, se entenderá por tecnologías de información y comunicación, la infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y otros dispositivos que tienen como propósito facilitar las tareas y funciones en los centros de trabajo, así como la gestión de información particular y los componentes de tecnología que permiten crear, modificar, almacenar y proteger y recuperar esta información. Se regirán por las disposiciones de este capítulo las que se desarrollen más del 40% del trabajo, ¿sí? Bajo la modalidad de teletrabajo o en el domicilio elegido por esta. Y entonces aquí ya le está dando un número, 40%, porque luego de repente ya nosotros estamos viniendo aquí a la universidad, nosotros los maestros, a hacer labores administrativas. De hecho, estoy aquí en la universidad, ¿no? No sé si ven aquí, este es mi cubículo. Y nosotros venimos a trabajar, o estamos viniendo a trabajar yo los martes y jueves. Pero obviamente digo, bueno, pues del 60% de las actividades que yo estoy haciendo, las estoy haciendo en teletrabajo. Y entonces digo, estoy pues, se puede considerar que sigo en teletrabajo, a pesar de que ya vengo ahí de vez en cuando aquí pues a que quitar las cucarachas, ¿no? Porque luego está complicado el asunto, ¿verdad? Entonces, a quitar el polvo, porque pues ya estaba todo polvoso mi escritorio, entonces ahora ya estamos trabajando días aquí, días allá, pero se sigue considerando teletrabajo porque pues más del 40% lo realizo ahí. Dice, no se considera teletrabajo aquel que se realiza en forma ocasional o esporádica. Pues obviamente digo, de repente, no sé, ahora pudieras decir, oiga, pues fíjese que a este trabajador le dio coronavirus, ¿qué ha pasado por aquí, no? ¿Sí? Y entonces, pues claro, lo mandan a su casa, ¿sí? Pero ya estaba trabajando aquí de manera habitual, pero lo mandaron a su casa y está haciendo teletrabajo. Pues técnicamente, si está haciendo teletrabajo, como es de manera esporádica, pues no se puede conciliar teletrabajo porque nada más va a estar ahí, pues a lo mejor un par de semanas mientras pues se subsana la cuestión de que pues, se le quite el coronavirus, si se le quita, por supuesto. ¿De acuerdo? Bueno, condiciones del teletrabajo, artículo 330b. Debe constar por escrito mediante un contrato y obviamente pues cada una de las partes consideran un ejemplar. Pero ¿qué es lo que debe traer este contrato? Ya saben los datos generales, ¿no? La naturaleza y características del trabajo. O sea, tiene que decirte, oiga, ¿cómo le vamos a hacer, no? Para esta cuestión del teletrabajo. Porque luego de repente aquí nos dijeron, vayan ustedes a teletrabajo, no sé cuánto, y dices, muy bien. Pero como que cada quien aquí, por ejemplo, los profesores, pues cada quien ha dado las clases como le ha ido quedando, ¿no? A lo mejor yo digo, pues yo voy a dar las clases por Zoom. Y ya las estoy dando por Zoom porque soy así de rebelde, ¿no? Pero a lo mejor Osvaldo dice, no, ¿sabes qué? A mí me gusta más utilizar el Meet. Y está utilizando Meet, ¿verdad? Y no sé, la maestra Natalia puede decir, no, yo prefiero utilizar la herramienta que tenemos de Microsoft. Pues sí, cada quien está haciendo como que pues, las cosas como se le ha ido
dando, ¿verdad? Entonces, creo que técnicamente debería, en este caso, ya al ser teletrabajo, y ya tenemos además un rato, ¿no? Porque empezamos más o menos desde mayo a estar en teletrabajo, ¿no? Sí, también allá en la UADI, ¿no, doctor? Nosotros desde abril, después de vacaciones de Semana Santa, iniciamos el 20 de abril. 20 de abril, o sea, ya tenemos un buen rato en teletrabajo y como que no se ha dado una condición así que te digas, bueno, esto va a ser así, vamos a utilizar esta tecnología y no sé qué. Pues todo esto te lo tienen que poner, ¿no? La naturaleza y características del trabajo en el contrato que se establezca para estos efectos. Obviamente debe venir el salario y luego debe venir el equipo e insumos de trabajo, incluyendo el relacionado con las obligaciones de seguridad y salud y de entrega al personal a los trabajadores. O sea, ¿qué te van a dar? Sí, darte un equipo de cómputo, ¿no? Porque dice, oye, ¿usted tiene un equipo ahí en su casa? Sí, sí, pero es que es mío, ¿verdad? Usted tiene que darme un equipo para yo poder ahí trabajar, porque, pues obviamente mi esposa ya me ve mal, porque dice, oye, pues ¿cuándo me vas a prestar la computadora? Yo quiero ver los videos de YouTube y eso. Y entonces digo, ay, y pues sí es verdad, tiene la razón, ¿verdad? Ya nunca se la presto, yo siempre la tengo acaparada porque todo el tiempo estoy dando clases. Entonces, esas cosas pues se tienen que señalar en las condiciones del teletrabajo, que te deben proporcionar los elementos. De hecho, ahorita vamos a ver lo que les tiene que dar a cada trabajador, ¿verdad? Obviamente la descripción y el monto que se pagará por concepto de los servicios en domicilio y los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de los horarios, y no deben exceder de los máximos legales, ¿no? Porque de repente, tenemos junta, ¿a qué horas? A las 10 de la noche, entonces, y yo sí he tenido juntas a las 10 de la noche, entonces, a las 10 de la noche, manches, pues si yo salgo a las 8, ¿por qué tenemos juntas a las 10 de la noche? Pues no sé, el señor tenebroso se le ocurrió que era una buena hora, porque a esa hora él ya está desocupado y tú dices, pues, o sea, está fuera del horario laboral, ¿estamos de acuerdo? Bueno, condiciones el teletrabajo cuando tienes contrato colectivo, como es el caso. ¿Sí? En el caso, digamos, en las universidades que estamos, pues tienen eso, ¿verdad? En las instituciones privadas, pues no, muchas no tienen contrato colectivo, pero si tienes contrato colectivo, deberá formar... Perdón, Miguel, sí. apareció en la diapositiva anterior el monto que el patrón va a pagar por concepto de los servicios domicilio. Esto es también interesante. ¿Por qué razón? Porque es pues creo que va a ser convencional, obviamente, ¿sí? Tú le vas a decir, yo pago tanto de luz, tanto de internet, qué porcentaje va a ser, es también algo interesante porque pues acá no estipula el mínimo ni el máximo, ¿no? Sí. Número uno. Y segundo, pues va a ser parte de tu sueldo, va a pagar impuestos, si es que no lo exenta el artículo 93 de renta, entonces también eso va a pagar impuestos, ¿sí? Ese dinerito que te den. Sí, así debe es. estar separado. Así es. También. Sí, sí, ahí, bueno, es que esto es importante, sí tienes esta razón, ahí lo había pasado. Es que más adelante viene ya también en la, digamos, en las condiciones generales viene que esto, pero desde el contrato debe de señalar, o sea, donde se señalen las condiciones, cuánto se va a pagar de servicio, o sea, decir, oiga, pues sí, claro, en mi casa, pues igual que yo estoy en la computadora, pues está el refri y tengo lavadora y tengo, no sé, otra computadora, etcétera, ¿no? Que también gastan luz. Y entonces digo, bueno, pues aquí está mi recibo de luz y yo pago, no sé, 500 pesos. Por poner un número así muy alegre, ¿no? Y entonces puede decir la institución, pues yo te voy a dar el 20%, por decir algo. Bueno, pues si pagué 500, pues me tienes que dar 100 pesos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No hay, no te oímos, Víctor. ¿Decía algo, doctor Lucio? Sí, que creo yo que es un tema o sea, que está aquí, se ve y parecería justo, sin embargo, tendríamos que analizar bien algunas cuestiones. Por ejemplo, esa falta de objetividad que pudiera haber en el monto a determinar cuánto es lo correcto o cuánto a mí como empresario, cuánto me obligan, o por el otro lado, a mí como trabajador, cuánto es lo que tengo derecho a reclamar. Y las bases son muy difíciles, ¿no? O sea, es decir, quedan muy sujetas a, pues, probablemente ocurrencias, a lo que se nos ocurra en su momento, porque, pues bueno, se me hace complejo, ¿no? Uno.
Dos, lo que comentaba Víctor, que creo que igual habría que tener mucho cuidado, porque si esto incrementa el sueldo del trabajador, si no se considera un ingreso exento, le incrementa sus bases y pues bueno, aplicaría y pegaría en todo lo demás, ¿no? Pega en seguridad social, pega en los impuestos sobre nóminas, que la realidad es una situación difícil, lo de los impuestos sobre nóminas. Hay estados donde hay 3%, nosotros el próximo año entramos con 3, Víctor, o sea, en unos días, ¿no? Estaremos con 3% en Yucatán, ¿no? Sí. Entonces, es una situación bastante difícil, ¿sí? Y por el lado, pero sin embargo también podríamos pensar por el lado de los trabajadores, ciertamente tienen este costo, pero también han disminuido costos, por ejemplo, los costos de transporte, algunos costos incluso de cuidados personales, es decir, si estás en la casa, pues gastas un poco menos en Gastas menos jabón. No, en el arreglo para ir, en el arreglo para ir al trabajo. Uy, por eso, ¿no? te bañas también. Hay gente que no se baña, entonces Bueno, pues sí, seguramente. Yo sí. que me perfume todo para dar clase, me dice mi esposo, ¿a qué te perfuman y te huelen? Me dice. Pues es decir, es mi prueba contra el COVID, porque estoy viendo si yo huelo. Si sientes que ya no hueles, preocúpate. Sí, perdón, y era ese el tema, ¿no? Que creo que es muy delicado y hay que ver qué va a suceder. de hecho, yo creo que va a ser muy subjetivo, eso. Porque hay personas que en algún domicilio pagan la luz con la tarifa DAC, que está carísima. Otros están subsidiados, otros tienen paneles solares. Entonces, ¿cómo se va a fijar? Ese es el problema. Va a ser, creo que, convencional. No creo que esté en la ley que presentes tus recibos o algo. Eso va a ser convencional, un 10%, 5%, una recuperación. Sí, la verdad es que no regularon nada de eso. O sea, ya está la ley, muy bien, muy bonita, muy acá, que pague el patrón. De hecho, aquí lo dice, ¿no? Que pague los servicios. Pero, pues, ¿cuánto, verdad? Porque en el caso del Internet sí dice que debe pagar todo, ¿eh? O sea, en el caso del Internet sí se entiende que debe pagar todo. Pero en el caso de la luz dice que sea proporcional. Digo, ¿proporcional a qué? ¿Verdad? ¿Proporcional a qué? Y entonces, pues ahí sí se mete ya en muchos problemas, pues porque sería regulación, obviamente, interna entre patrón y trabajador, ¿no? Y además, lo que decía yo al principio, es que esta ley dice que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, o sea, no da un plazo para decir, bueno, vamos a ver, vamos a publicar los contratos, vamos a hacer algo, ¿no? No, o sea, ya, ¿cuándo? ¡Ya! Y ya te va, ¿no? Entonces dices, no, espérame, pero es que pues, todavía no, o sea, deme chance para adecuarme, ¿no? Sobre todo, decíamos, en una empresa como en la que estamos, ¿no? En la universidad, que ahorita, pues, todos estamos en teletrabajo y, pues, nos aplica esta norma, ¿no? Y entonces dice, ¿cuándo? Pues, en enero, ¿no? Te digo, afortunadamente parece que, pues, nos va a agarrar en vacaciones, ¿no? Entonces va a decir, bueno, pues, todos los administrativos prepárense porque para el 1 de enero ya tienen que tener la regulación para esto, ¿no? Pues, está bien, a chambear, ¿no? Pues es lo que toca en estos casos. Pero sí, está muy abierto, la verdad, lo que ustedes dicen es cierto. ¿Cómo van a sacar la proporción? No sé, pero sí establece que se tienen que cubrir los servicios en el domicilio relacionado con el teletrabajo. Y en este caso, pues el domicilio, pues habitualmente, pues es tu casa, ¿no? Ahí es donde estás en teletrabajo. Pero luego dices, oiga, pero yo de repente me voy de vacaciones y desde allá hago el teletrabajo. Bueno, ya exageras, ¿no? Si ando acá en la playa y obviamente me fui a Puerto Progreso, y ahí tengo un departamento y allá también hago trabajo, porque ya sé que Puerto Progreso pues, está ahí a 20 minutos, ¿no? De ahí de Mérida. Y entonces ahí tengo mi casa en la playa y desde ahí pues más a gusto, ¿no? Hasta pongo de fondo ahí la costa, ¿verdad? Entonces dices, bueno, pues técnicamente ahí como determino eso, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el domicilio del teletrabajo? O sea, mete de repente cierta duda también esto, ¿no? Bueno, pues ahí está, las dudas van a quedar, ¿no? Bueno, si está en contrato colectivo, tiene contrato colectivo, como es el caso, ¿verdad? Deberá señalar en el contrato colectivo, pues, y se va a entregar una copia gratuita a cada uno de los contratantes y, obviamente, los mecanismos de comunicación y difusión a distancia con los que cuente el centro de trabajo. O sea, cómo se van a estar entregando los informes correspondientes
para la cuestión del teletrabajo. O sea, es una cuestión que aquí ya la está regulando esta cuestión de decir, ok, pues si hay que entregar informes, ¿cómo van a hacerse, no? Si se hará a través del correo electrónico u otros medios y obviamente garantizar tengan conocimiento de los procedimientos de libertad sindical, negociación colectiva y todo lo que los derechos laborales que tienen los trabajadores, ¿verdad? En cuanto a si tienes contrato individual, dice que si es contrato individual, no cuenten con un contrato colectivo de trabajo, deberán incluir el teletrabajo en el reglamento interior de trabajo. Ahora, en este anterior, también podemos decir, oiga, entonces quiere decir que todas las empresas, como por ejemplo las universidades que tienen ahorita teletrabajo, pues van a tener que hacer una modificación al contrato colectivo, ¿sí o no? Por obligación, Sí, ¿no? pero también cada contrato tiene su periodo, su término para que sea la revisión. Es lo que te iba a preguntar, como entra el día siguiente y si la revisión de tu contrato no es este año, es el siguiente, la pregunta es, ¿se va a incluir, pero no ha cambiado las condiciones? ¿Se tiene que modificar el contrato colectivo de trabajo? ¿Sí? Mi Mi opinión es que pregunta. tendrían que hacer una modificación al contrato colectivo de trabajo para incluir el Independientemente de teletrabajo. la... Sí, así es. Una cláusula, o sea, decir, bueno, pues si vamos en la cláusula, no sé, que tenemos la cláusula 200, pues ahora la cláusula 201 y regular la cuestión del teletrabajo, o sea, cómo va a hacerse esta cuestión. Y puede ser más de un cláusula, o sea, puede ser una cláusula o puede ser un capítulo, ¿no? Porque una cláusula a Sí, lo mejor no te alcanza para meter todo lo que necesitas del teletrabajo, porque son muchas cosas, ¿no? Tienes que regular cómo se van a hacer los mecanismos de contratación, cómo le vas a hacer la entrega de los bienes, cómo vas a pagar los servicios, o sea, sí incluye varias cosas adicionales, o sea, no está tan sencillo así como decir, ah, sí, en una cláusula le pongo, ya está regulado el teletrabajo. No, yo creo que no, o sea, no puede ser así, o sea, son varias cuestiones que se tendrán que regular para estos efectos, ¿verdad? Sí, la cuestión de la secrecía, que lo vamos a ver enseguida, o sea, que no puedes tener, decir, oiga, tienes que tener todo el tiempo prendida la cámara. ¿Eh? Ah, no, ¿verdad? Porque, bueno, pues se supone que estoy en mi casa particular, ¿no? Entonces, pues como todo el tiempo prendida la cámara y el micrófono, pues esas cosas, pues ahorita las vamos a ver, también se tienen que regular en la cuestión del teletrabajo. Entonces, mi opinión es que va a tener que hacerse una modificación extraordinaria, ¿verdad? Del contrato colectivo de trabajo para poder incluir la cuestión del teletrabajo. Así como en las particulares, las que no tienen pues contrato colectivo, que tienen contrato individual, tienen que hacer una adecuación del teletrabajo en el reglamento interior del trabajo, que seguramente no lo tienen, porque antes no se regulaba, ¿no? Digo, puede ser que alguien muy previsor ya lo hubiera puesto, pero en realidad, pues yo creo que en ningún lado lo tienen. Entonces dices, ahora en el reglamento interior del trabajo vamos a poner capítulo 9, teletrabajo, y vas a tener que regular todo lo que es la cuestión del teletrabajo para establecer, ya sabes, la vinculación y el desempeño de labores bajo esta modalidad. Y técnicamente, pues hasta la empresa más pequeñita, si está operando en teletrabajo, va a tener que hacer esta modificación para poder incluir esta cuestión del teletrabajo. Obligaciones especiales en teletrabajo, ¿sí? Los patrones tendrán las obligaciones especiales siguientes: proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo, como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, subrayo ahí ergonómicas, o sea que no puede ser cualquier silla. Oye, ahí está la silla del comedor, ¿no? Pues está bien cómoda, me queda acá todo marcada la espalda, ¿no? No, tiene que ser una silla ergonómica acá, chingondonga, como esta en la que estamos, no sé, para que te puedas mover así, dar la vuelta y demás. Impresoras, entre otros, porque obviamente digo, por ejemplo, ¿sí? Si tienes que digitalizar cosas, pues seguramente te tendrán que proporcionar un escáner, ¿no? Por supuesto. Dices, oye, es que yo tengo que estar digitalizando los documentos para poderlos estar mandando. Bueno, pues entonces tendrás también que tener un escáner. Entonces, por eso dice, entre otras cosas que requieras para estos efectos. Y ahí dice, instalar y encargarse del mantenimiento. O sea, dice, oiga, pues es que fíjese que falló el módem. Puede pasar, ¿no? ¿Sí? O falló la instalación que yo tengo de Wi-Fi. Pues, obviamente, pues el patrón tiene que encargarse del mantenimiento de esas cosas. Además de las cuestiones que te está proporcionando, como el equipo de cómputo, la silla, las impresoras, etc. ¿Sí?
recibir oportunamente el pago de salarios, asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo en el caso el pago de servicios de telecomunicaciones. Aquí se entiende que el pago de servicios de telecomunicaciones no es parcial, ¿no? O sea, aquí se tiene que pagar todo lo que corresponda al Internet. O sea, si usted tiene de Internet, no sé, paga 500 pesos, ¿verdad? Pues se tiene que pagar por parte de la empresa. Y dice que la parte proporcional de la electricidad, que no dice, lo que no dice es cómo saco la parte proporcional, ¿verdad? Que era una duda que ahorita teníamos, ahorita que estábamos conversando, de cómo voy a sacar la parte proporcional de la electricidad. En el caso del Internet, pues no queda duda, ¿no? O sea, yo tengo un contrato con, no sé, con Prodigy, ¿verdad? Que me da la red Infinitum y pago 450 pesos, pues los tiene que asumir el patrón de manera forzosa. En el caso de la electricidad proporcional, pues no sé, pues hay que establecer una proporción, seguramente pues tendrá que ser por acuerdo entre patrones y trabajadores al respecto de cuánto será la proporción que tendrá que pagarte de la electricidad. Lo que decíamos ahorita, lo vamos a meter esto al registro como ingreso. En todo caso, por ejemplo, ¿qué te gusta? El Internet, pues podríamos decir, oiga, pues que se lo facturen al patrón. Pudiera ser, porque es un pago por cuenta de un tercero, ¿no? ¿Sí? Y dice la ley que cuando es un pago por cuenta de un tercero, pues si la factura se hace a nombre de la empresa, entonces está exenta. ¿Estamos de acuerdo con eso, doctor maestro, doctor Villasuso? Sí, pero también estaba pensando como instrumentos de trabajo, también es un objeto, se consideran objeto los instrumentos de trabajo, se Y podría también, dar, y de hecho eso ni siquiera son un objeto. sí, es un No, no sé. objeto, el cielo, bueno, había que analizar y ver, Yo creo que o puede puede haber ser forma de objeto, salvarlo, puede ser ¿no? exento, o puede estar grabado si es que te haces harakiri, Pues sí. pagas. Luego las universidades son muy así, ¿no? Decir, bueno, de que paguen ellos, a que a lo mejor luego pague yo, y que mejor ellos, y Ah, que se jodan. claro, Sí, no, o sea, porque en una revisión ya ve que llegan y pues todo es, y además, oiga, no es poca cosa, la luz de todos y la cuestión de internet de todos, pues sí es una cantidad, ¿no? ¿Ok? Llevar un registro de insumos entregados a los trabajadores, ¿verdad? Para el teletrabajo, incluido la seguridad y salud en el trabajo, que establecidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces hay que llevar un registro correspondiente, pues a través del inventario. Implementar mecanismos para preservar la seguridad de la información y datos utilizados. O sea, bueno, pues yo creo que te tienen que dar un antivirus, porque si te agarra un virus ahí en tu casa, pues igual se puede contagiar toda la información que tienes o que estás operando, y que a lo mejor cuando la pases a la empresa, pues ya puede llegar contaminada y entonces sí contaminar toda la estructura empresarial, ¿no? Respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras al término de la jornada laboral, lo que decíamos, ¿no? Que tenemos reunión a las 12 de la noche. Oye, espérame, a las 12 de la noche, pues yo ando en el bar, pues no puede ser, ¿no? Entonces, digo, yo que soy un rebelde, ¿no? Entonces, pues eso se tiene que respetar, ¿no? Terminó la jornada laboral, si tú terminas tu jornada como yo, que terminó a las 8 de la noche, pues ya se acabó lo que se vendió, nada de que a las 9:30 vamos a tener reunión de no sé qué, ¿no? No, o sea, tu jornada laboral, esa es la hora. Y entonces deberías estar desconectado, ¿sí? Inscribir a las personas a la seguridad social, establecer mecanismos de capacitación, asesoría y adaptación y aprendizaje de las tecnologías de información. Luego de repente mandaron a unos al matadero, ¿no? Yo tenía aquí a uno que se le pegaba en la impresora porque nunca imprimía, o sea, tenía una impresora de esas de tinta y luego quería imprimir y dice, pues ya no imprimió, le digo, no, pues ya se pegó, le digo, pues es que nunca imprimió, ¿cuánto tenía que no imprimía? No, pues como unos 10 meses, digo, no, pues ya está pegada. Y ya obviamente ya no la despegabas ni con cola loca ni nada, ¿no? Estaba pegada, ¿no? Entonces, claro, cuando lo mandaron a la cuestión del teletrabajo, dijo, no, mejor me jubilo. Y pues ya se fue, ¿no? Porque pues era muy complicado esa situación. O sea, hay mucha gente que, pues esto de adaptarse a las nuevas tecnologías, pues les puede ser muy difícil, ¿no? Porque nunca lo han hecho. Entonces, en términos generales, hay que haber capacitación. Obviamente, pues se puede hacer que pueden cambiar a modalidad presencial a teletrabajo. ¿Sí? Ya me voy a dar prisa porque ya se me está haciendo tarde, fíjate, yo pensé que iba con tiempo, pero no. Obviamente, ¿qué obligaciones tiene el trabajador en teletrabajo? ¿Verdad? Tener cuidado en la guardia y conservación de los equipos, materiales y útiles que reciba del empleador. Hombre, pues sí, hay que andarse con cuidado, ¿no? Si trabaja ahí en el comedor, pues cuidado que no le vaya a caer comida al equipo, porque pues entonces sí que puede pasar, ¿no? ¿Sí? O no le va a echar ahí un refresquito, porque pues seguramente ya no va a funcionar. Entonces esos cuidados los tiene que tener el empleado, ¿verdad?
de los equipos que está recibiendo. Los costos pactados para el uso de servicios de comunicación y de energía eléctrica derivados del teletrabajo. Se tienes que informar oportunamente cuánto va a ser del servicio de telecomunicación y del consumo de electricidad. Nada que, ay, voy a guardar las facturas y al final de año mando todas. Pues no. O sea, tienes que mandarlas a tiempo para que el patrón pueda, pues, pagártelas, ¿no? Para hacer la operatividad. Obedecer y conducirse con las disposiciones en materia de seguridad en el trabajo, utilizar los mecanismos y sistemas operativos que se le hayan proporcionado, ¿verdad? O sea, que si te dijeron, va usted a trabajar y va a trabajar por TeamViewer, pues va a ser por TeamViewer, no ande esté ahí queriendo crear nuevas tecnologías y decir, es que no me gusta más el AnyDesk. Pues no, ¿verdad? O yo quiero trabajar por escritorio remoto, pues si usted le dijeron que a través de TeamViewer, pues tenía que hacer esa tecnología para efectos de la intercomunicación o la interfase con la empresa, ¿verdad? Las políticas y mecanismos para la protección de datos utilizados y la restricción sobre el uso de almacenamiento, ¿no? Porque llega el equipo y dice, voy a meter aquí unas cuantas canciones y mete 10,000 canciones, pues claro, ya se gastó todo el disco duro, ¿no? En las canciones. Y luego tiene puras de banda, que eso tal vez es lo peor del asunto, ¿no? Entonces, eso puede dañar cualquier equipo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. El cambio a teletrabajo, ¿verdad? Si tú venías en modalidad presencial y pues se decide que se va a cambiar a teletrabajo, ¿verdad? Se deberá establecer por escrito el cambio y obviamente esto no opera cuando sea por causas de fuerza mayor, como lo que está pasando ahorita. ¿Verdad? Puede decir, oye, yo quisiera estar aquí presencial. Pues no se puede, joven, entiéndalo, ¿no? Porque todavía estamos ahí en semáforo naranja tirando a rojo, ¿no? Y en todo caso, se dé el cambio de la modalidad de teletrabajo, las partes tendrán derecho a la reversibilidad, o sea, se puede regresar a la modalidad presencial, ¿verdad? Señalando los mecanismos necesarios para hacer válido el retorno a la modalidad presencial. Se deben dar condiciones similares al teletrabajo, o sea, debe haber equilibrio en la relación laboral en la modalidad de teletrabajo, igual de trabajo en cuanto a remuneración, capacitación, formación, etcétera, que los trabajadores presenciales y obviamente respetando la equidad de género en materia de teletrabajo. Mecanismos de control en teletrabajo, ya sabes, los mecanismos operativos y las tecnologías utilizadas para supervisar al trabajador deberán ser proporcionales a su objeto, garantizando el derecho a la intimidad de las personas, ¿verdad? Y respetando el marco jurídico aplicable en materia de protección de datos personales. Solamente podrá utilizarse cámaras de videos y micrófonos para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria, ¿sí? O cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas por la persona estén bajo la modalidad de trabajo lo requiera. O sea, no es que, ay, siempre tienes que tener prendido todo el día el micrófono y el video porque te voy a estar supervisando desde aquí, desde la empresa. Pues creo que eso no, porque viola el principio de privacidad, porque además estás en tu casa particular en muchos de los casos y obviamente pues eso pues tiene que respetarse, esto en la cuestión del teletrabajo. Condiciones de seguridad en el teletrabajo, ya saben, la seguridad y salud en el trabajo, desarrollados por la Secretaría del Trabajo, pues a crear una norma oficial mexicana, ya sabes, para cuidar los factores ergonómicos, psicosociales y otros riesgos que deban de tener. Además de cumplir obviamente con las normas que ya están establecidas. Las inspecciones en materia de teletrabajo, ¿cómo van a ser? Pues va a ir el inspector de trabajo y determinará que los empleadores lleven registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras. Van a llegar al patrón a ver qué le dio a sus trabajadores para el teletrabajo. Y ya, o sea, dice computadora, impresora, etcétera, ¿sí? Vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se paguen en funciones similares y constatar el debido cumplimiento de las obligaciones especiales establecidas en este capítulo. Las transitorias, ¿verdad? El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. O sea, no da plazo así como para decir, ay, va un tiempo, ¿no? No, es de cuánto sale y va para adelante, ¿no? ¿Sí? Y entonces, en la segunda, pues, habla de la NOM que va a sacar la Secretaría del Trabajo. Esa sí, pues, le dan un plazo de 18 meses. O sea, si parece que esto va a entrar el 1 de enero de 2021, pues sería hasta junio de 2022. ¿Sí? Bien, hasta ahí en teletrabajo, ¿alguna duda, jóvenes? ¿No? La diversión ahí va a ser extrema, ¿no? Para los patrones, ¿no? O sea, sí tiene su gracia, pues sí tienen esta función de teletrabajo, como lo estamos teniendo ahorita en la mayoría de las escuelas y universidades donde estamos. Vamos a la última parte ya de esta plática, porque ya se me está acabando la hora, ¿verdad? Veamos a la propuesta de reformas en materia del sistema de pensiones, que está pendiente de aprobación en el Senado. Ya se aprobó en Cámara de Diputados el día de ayer,
¿verdad? Y de hecho, pues la hice anoche porque todavía había cosas que dije, pues a lo mejor las modifican. No, las sacaron prácticamente igual, ¿no? Entonces dije, bueno, va. Semanas de cotización, ¿sí? En la reforma en el sistema de pensiones, pues se disminuyen las semanas de cotización, ¿sí? Van a pasar de 1,250 semanas, que era actual más o menos como unos 25 años, a 1,000 semanas, o sea, va a bajar a 20 años aproximadamente, semanas de cotización. Dicha disminución será paulatina y se planea que iniciará a partir del 1 de enero de 2021, con un requisito inicial de 750 semanas de cotización para tener derecho a la jubilación. El número de semanas irá incrementando gradualmente hasta alcanzar un total de 1,000 semanas en 2031. Va a aumentar 25 semanas cada año, o sea, en el 2021 750, en 2022 775, 800, 825 y así se la va llevando hasta llegar a las 1,000 semanas, que será el requisito general para tener derecho a la pensión. Y ya regulan el 154, ¿verdad? Que es el que habla de la cesantía, ¿verdad? 1,000 semanas cotizadas, y el 162, que es el que habla de la vejez, ¿verdad? En el cual también se tienen 1,000 de cotización. Y en el cuarto transitorio establece, ¿verdad? Que para recibir la pensión deberá contar con 750 semanas y se irá incrementando anualmente 25 semanas hasta alcanzar en 2031 las establecidas en este precepto. O sea, se va a aumentar 25 semanas. Entonces, pero empieza ya en 2021. De hecho, esta norma, pues ya la tenían que discutir porque ya se les estaba yendo, ¿no? Y entonces ya les dijo el presidente, ¿qué pasó con la de las pensiones? No la dejen ahí abandonada en el baúl de los olvidos. Y ya la recordaron los diputados, ¿no? Bueno, esta no tenía ningún valor, ya estaba en la ley, pero no tenía mucho valor, ¿no? Porque decías, ay, sí, ¿cuándo me va a tocar? Pero ya puedes pedir la pensión anticipada. Ahora que va a aumentar las cuotas de aportación, pues puede ser que ya tenga valor y puede hacer que logres esto, ¿no? Si todavía no cumple la edad, ya sabes, 60 años para cesantía y 65 para vejez, ¿verdad? Y siempre y cuando se calcule que el sistema de renta vitalicia sea superior en 30% a la pensión garantizada, podrás pedir tu jubilación antes. Entonces digo, ay, a lo mejor en cuanto entre yo voy a decir, ya me voy a jubilar, pues ya, ¿para qué? Me quedo más, ¿no? Entonces, porque tengo más del 30% de la pensión garantizada y digo, pues a vivir, ¿no? Total, un rato de vida es vida. Bueno, tendrán derecho a recibir una sola exhibición los excedentes que se hayan acumulado para la pensión si es que tiene más del 30% de la pensión garantizada, ¿sí? Aplica inclusive para la vejez. Ya saben, se modifica por la modificación al artículo 170. Pago de cuotas, ¿verdad? Ya esto se va a volver una verdadera show, como lo tenemos más o menos en enfermedades y maternidad. Ya se volvió muy, muy complicado el asunto, ¿verdad? En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, el patrón cubrirá como cuota sobre el salario. Esto va a estar a partir de 2030, ¿verdad? De 2030 y... 30, no, creo que... Perdón, 2031, le puse ahí 2030, pero es a partir de 2031. Esto es lo que se va a pagar. Ahora, esta tabla es peligrosísima, ¿no? Muy peligrosa, porque obviamente, pues, si tú ves, entre más baja el salario, más baratita es la cuota que tienes que pagar por el seguro de retiro cesantía en edad avanzada y vejez. A decir verdad, si tú pagas un salario mínimo, ¿verdad? Pues la cuota de retiro cesantía en edad avanzada y vejez no aumenta, se queda en 3.15 como está ahorita. Pero si empiezas a pagar más de un salario mínimo, que de hecho, no sé si allá en Yucatán dejen registrar gente con salario mínimo. Aquí en Aguascalientes no lo permiten, pero no sé en Yucatán. Ah, se fueron los de Yucatán. Sí, sí, no, sí dejan, perdón, no me entendí que era como pregunta, pero sí dejan, Miguel, solamente que aquí lo que se hace es, hacen revisiones por el instituto y te cuestiona si es correcta el salario del empleado y te invitan a incrementarlo, pero sí te permiten, sí te aceptan la distinción, no te la pueden negar. Ah, bueno, aquí de hecho das de alta gente con el salario mínimo general y lo que hacen es que luego te lo modifican ellos. Automáticamente ya te llega después una modificación y dices, oh, sí, esta modificación, ¿cuándo? No, pues es que la hicieron ahí en el instituto y le subieron. Y dijeron, no, aquí en Aguascalientes nadie puede ganar el salario mínimo. Y digo, entonces, ¿para qué lo pones si nadie lo puede ganar? Claro. Pues sí, pero no, aquí ya sí se las cascan, ¿no? O sea, yo he tenido trabajadores registrados con el mínimo y de repente en la siguiente bimestral te llega y te dice, no, ya no gana el mínimo, ahora va a ganar, no sé, 3, 4, 5 pesos más que el mínimo. Y es lo que te ponen y entonces tú dices,
pues te puede estar peleando, ¿no? Pero ya sabes que esas peleas luego son muy inicuas, ¿no? Y creo que no vas a llegar muy lejos. Lo habitual que hacemos es, pues ya le pones un poquito más del mínimo para que no tengas lío. Y ya, ¿no? O sea, si, por ejemplo, el mínimo creo que son como ya integrado, ¿no? Sí. Son 123 y pico integrado con el 1 mínimo, el 1,050. Y hablaba de salario mínimo, creo que ya se va a aprobar a partir de 2021 200 pesos diarios. Sí, 185 trae la idea de ponerle. No, ahorita 200 pesos, ve acá a llegar Va a llegar el cotorreo. Nota, así que 200 pesos diarios creo que van a aprobar el salario mínimo. Bueno, a mí me había llegado, me dijo la de bienestar aquí en Aguascalientes, que es de mi, ya que yo ando un tiempo en la política y me manda ahí notificaciones. Es más, te lo voy a enviar lo que me llegó. Sí, está bien, porque ya me habían dicho que 185 lo iban a subir, ¿verdad? Ya saben, este gobierno, pues con tal no paga, pues le vale. Entonces, pues ya, todos si son 185, 200, tampoco ya no es una modificación, así que te digas, ¡ay! 200, ¿cuánta diferencia? Pues 15 baros, ¿no? Tampoco no es mortal. Pero bueno, pues sí, sí es un aumento muy importante y además porque no están las empresas así muy bollante la situación, ¿no? Porque... Es correcto. No, sí, o sea, si tuvieras lana, pues como quiera, ¿no? Pero este año ha sido un año especialmente complicado, ¿no? El coronavirus dejó a muchas ya a punto de muerte, ¿no? Ya dijo el presidente, ¿no? Que quiebren las que tengan que quebrar, porque aquí vamos a quedar con los ganadores, no queremos perdedores, ¿no? Bueno, pues aquí están las cuotas y entonces decíamos, cuidado con esto porque, claro, aquí imagínate, pues te va a ir costando muchísimo más, ¿no? Y de hecho la diferencia es grande, ¿no? Porque de un salario mínimo a 4 UMAS, pues son más o menos el 7.7%, más del 7%. Entonces sí es una diferencia importante de lo que vas a pagar en materia de seguridad social. Entonces dice además dice, oiga, ¿qué va a pasar con las que están en esto? ¿Van a recibir menos aportación? No, lo que pasa es que la aportación la va a pagar el gobierno federal, ¿de acuerdo? Ya sabes, los trabajadores cubrirán una cuota de 1.125 en materia de cesantía en edad avanzada y vejez. Entonces, pues la idea es que la cuota de aportación sea del 15%, incluido lo de el seguro de retiro, 2% del retiro. Entonces, los trabajadores se quedan igual con el 1.125, el patrón es el que va a absorber. El patrón y el gobierno federal, ¿no? Porque ya quedábamos que si tú pagas puro, oye, yo tengo 10 trabajadores, todos ganan el mínimo. Bueno, pues, entonces no te va a aumentar la cuota. A quien le va a aumentar es al gobierno federal. Pero así va a ser la distribución de las cuotas del 2023 al 2030. Las que vienen en la ley son para 2031. En 2023, así en 2022 seguimos igual como estamos hasta ahorita, 2021 y 2022. A partir de 2023 comienzan las modificaciones en la rama de cesantía en edad avanzada y vejez. Y todos decimos, uy, 2030, no, hombre, esto va para largo, ¿no? Pero no está tan lejos. La verdad es que 2030 no está tan lejos. Entonces hay que tener cuidado con esta cuestión a considerar para los efectos de esto, ¿verdad? Y en 2023 ya 3.15, ya va subiendo hasta 4.241. Así como que, pues, ya lo dijo Taibo, ¿no? Nos las van a ir metiendo doblada, ¿no? Entonces así la cosa, ¿no? Ya nos dejó esa frase para la inmortalidad. Entonces hay poquito a poco para que vayas sintiendo, como la rana, ¿no? Para que te vayas quemando poco a poco. Entonces te la van a ir ahí subiendo poquito a poquito. De 4, el caso de las de 4 UMAS, de 4 hasta 11.875, y luego 5.331, 5.6.422, 7.503, 8.603, 9.694, 17.84 y 11.875, ¿verdad? Obviamente, pues, por ejemplo, las universidades, esto va a representar un cargo muy importante, ¿no? Porque la nómina es como el 90% del total de los ingresos, bueno, de los egresos, perdón, de las universidades. Y ya ven que el gobierno trae por política, pues, no aumentar los presupuestos a las universidades. Entonces, pues, no va a aumentar el presupuesto, pero sí va a aumentar las cuotas de seguridad social de una manera importante. Porque, pues, dicho sea de paso, pues, la mayoría de los maestros, sobre todo los de tiempo completo, pues, todos ganan más de 4 UMAS, ¿no? ¿Sí? Les de medio tiempo, yo creo que casi todos ganan más de 4 UMAS y todos vas a tener que pagar la cuota máxima establecida. Y en las empresas, lo malo es que probablemente, pues al patrón cuando le digas, mira, si pagas tanto, va a ser tanto. Si pagas tanto, va a ser tanto. Va a decir, no, déjalo en el mínimo para que no pagar tanto dinero, ¿no? Y más, si van a aumentar a 200 el salario mínimo, pues ya, ¿qué te digo, no? O sea, te va a quedar muchos en el mínimo. ¿Sí?
esta es la cuota que va a pagar el gobierno federal para estos efectos y como ven, va bajando y dicen los que ganan más de 4 UMAS, pues ya no paga nada, ¿no? Va a ser, la cuota social sería de 10 pesos con 75 centavos, 10 pesos, 9.25, 8.50, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí te va diciendo cómo se va a realizar el pago correspondiente. Una cantidad mensual igual a una cantidad por concepto de cuota social para los trabajadores hasta 4 veces la unidad de medida y actualización que se depositará en la cuenta individual de cada trabajador. Y esta cuota es por día. En la más cara serían 10.75 por 30.4, pensando en los días así, ¿no? En la más cara tendría que depositar 326.8 el gobierno federal por este concepto. Entonces, ahí va a ir disminuyendo la cuota hasta 6 pesos con 25 centavos por día por cada trabajador en el periodo. ¿Cuál es la pensión mínima garantizada? Que eso también es una cosa que se modifica y que creo que es importante recordar. En la ley actual, la pensión mínima garantizada es el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Esa es la pensión mínima garantizada. Pero ahora ya no, ya sacaron una tabla acá muy pipiris nice, ¿verdad? Que está que, ¡ay! ¿Sí? Y ya está así medio nice, ¿no? Entonces ya le pusieron ahí, pues no es ni siquiera una UMA, pero bueno, pues ya es algo, ¿no? Está a quienes obtengan el salario y ahí viene de acuerdo a las semanas cotizadas y a los ingresos por salarios que tengas. Si tienes 1,000 semanas y obviamente ganas un salario mínimo, 2,622 y así va subiendo, ¿no? Vamos a ver todas, obviamente son muchísimas cuotas las establecidas ahora como pensión mínima garantizada. Pero, por ejemplo, si tú tienes 1,250 semanas, que era la base anterior, y obviamente tienes más de 65, pues tienes una pensión mínima garantizada de 8,241 si ganabas más de 5 horas. El problema es que pues se queda de una cuota fija establecida para estos efectos y entonces pues ahí se elimina la situación. Entonces hay que tener cuidado con esta cuestión de la pensión mínima garantizada para los efectos de esta disposición, porque pues ya 8,241 pues ya no está tan mal, ¿no? O sea, porque la mínima que te garantizaban anteriormente era el salario mínimo. Y luego ya viene esta cuestión de la portabilidad de las semanas y el salario promedio para el del ISSSTE, que eso no venía antes, bueno, es no una regla nueva. O sea, ahora, si tú ya tenías semanas cotizadas o salarios cotizados en el ISSSTE, dice, el Seguro Social te los puede considerar para efectos de la pensión. Se llama portabilidad. Entonces, en el cómputo de las semanas de cotización y el promedio de salario se consideran las que tengan los trabajadores en el ISSSTE, ¿verdad? En los términos del convenio de portabilidad que suscriba el instituto. Entonces, va a suscribir un convenio en el cual ya va a tomar la portabilidad de las semanas. Esto creo que es una cosa interesante. Y bueno, luego después viene esta tabla en el transitorio donde es diferente, dependiendo, se va aumentando. Por eso aquí habla de 750 semanas y la pensión mínima garantizada actual. Recordad, estas cantidades que están aquí en pesos se van a ir actualizando, pues digamos, con la inflación. Y obviamente, pues entre mayor cantidad tengas de semanas cotizadas, ¿verdad? Tendrás derecho a una pensión garantizada mayor, que obviamente es un poquito menor a la que viene todavía en la ley, pero eso es porque se va a ir desarrollando año con año en cada uno de los periodos, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué pasará con los recursos de la pensión mínima garantizada? Pues dice que si no te alcanza con lo que tú tienes, pues la tesorería de la federación va a poner una feriecilla para que tú puedas pagar. Eso se lo va a hacer de manera interna, el pago al Seguro Social, para que ellos agarren el recurso que falte para cubrir la pensión mínima garantizada. Porque claro, hay algunas que sí subieron, ¿no? Imprescriptibilidad de las cuotas individuales del SAR y cesantía y vejez, porque antes decía que prescribían las cuotas a los 10 años. O sea, si tú, pues, no sé, un trabajador que falleció o algo así y no cobraba lo de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ahora ya es imprescriptible, o sea, lo puedes solicitar en cualquier momento, pero el instituto deberá recibir en los 10 años siguientes pues la entrega de estos recursos. Si la gente no ha cobrado, pues entonces en ese caso tendrá que percibir estos conceptos. Las comisiones para afores, esto generó mucho problema, muchas inconformidades de parte de las afores, porque dice que las comisiones que cobran las administradoras de fondo para retiro estarán sujetas a un máximo del promedio aritmético de los cobros de comisiones en Estados Unidos, Colombia y Chile.
porque esos tres países, pues dijeron el señor Tenebroso, pues me aparecen unos países muy bonitos y ahí los puso, ¿no? Y entonces puso esos tres países que, digamos que tienen estructuras similares a las de México, eso es lo que dice ahí, ¿no? Y obviamente las comisiones de estos países que tengan ajustes a la baja se conservarán sin reducción, en caso contrario mantendrán el promedio que será aplicable. Entonces, esto pues obviamente dicen muchas administradoras que les va a quitar viabilidad financiera para poder operar. Entonces hay que tener cuidado con ello. Y obviamente las transitorias, que ya vimos algunas en el propio texto, ¿verdad? El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en las siguientes transitorias, pues entre las del salario y todo eso, ¿no? El 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022, los patrones seguirán cubriendo los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, una cuota de 3.150%, y a partir de 2023 comenzarán los aumentos, como ya los vimos en la tabla. Lo demás, pues no importa tanto, lo que pague el Estado, pues esperemos que lo pague, ¿no? Porque pues, ahí se ponen de acuerdo entre ellos. Bueno, pues muchas gracias, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda, pregunta o aclaración al respecto de estos pues, temas tan divertidos. Perdón, Miguel, sí, nada más las expectativas un poquito. ¿Tú crees que esto todavía no están por completo, ninguno de los temas están por completo, perdón, más bien el de subcontratación y el de la reforma de las pensiones no están todavía por completo aprobados? Sí, se aprobó ayer en diputados la de pensiones y antier se aprobó la de teletrabajo. La de subcontratación va en discusión y se fue hasta febrero. Hasta febrero. Pero yo creo que la de teletrabajo y la de pensiones salen, ¿eh? Porque ya pasaron al Senado para su ratificación. O sea, y pudieran tener modificaciones. Pudieran tener modificaciones, sí. Pero la expectativa, que hacia allá iba la pregunta, la expectativa es que modifiquen. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas? No lo van a modificar. No van a modificar. O sea, eso sí, una vez que llegue, ratifican como están. Sí. Sí, o sea, le pone, ya sabes, le ponen muchas ahí que voy a reservar esto y ya echan un rollo y no hace nada. Pero no hace nada, todo pasa igual. No, la verdad es que, como recuerda que, por ejemplo, la de pensiones, pues es una iniciativa del presidente que pidió que se hiciera. Y de hecho, la semana, pues tuve una comida ahí con Ricardo Monreal, que es el de los senadores, de la Jucopo, y le dijo que esa tenía que salir ya. Y hasta se le atoró el tamal ahí a sí, le dijo que ya, y dijo, pero ya se acaba, y dijo, no, la saca. Y entonces parece que la idea es que la van a sacar. Y la de teletrabajo, pues digamos que, pues también no ha habido. Ayer, de hecho, cuando se aprobó con 422 votos a favor y creo que 2 en contra. Entonces, pues en realidad... ¿Qué va a pasar? Sí, o sea, de hecho no hubo prácticamente discusión. Cuando tienes una iniciativa que se aprueba con más de 400, prácticamente fue los presentes, ¿no? Prácticamente. O sea, fue por unanimidad en el caso de la de teletrabajo. La otra sí tuvo algo de discusión, pero en realidad pues, tampoco no fue muy grave. Y además, pues ya sabemos, ¿no? Que si habla el presidente, pues todos callan, ¿no? Porque ya sabes que Morena, pues acapara ahí pues el Congreso. Entonces, en realidad, pues si estas iniciativas, pues las ha decidido el presidente que las tienen que hacer, pues seguramente las van a hacer.